Buenos días a todas y todos. Creo que hay varones también en la charla. Es para mí un gusto, un honor estar hoy compartiendo con ustedes. Quiero agradecer, primero que nada, a Fernanda Cusme por la invitación. Fernanda ha sido quien me ha animado y que me ha invitado para participar en esta oportunidad. Me encanta la iniciativa que ustedes tienen. Agradecerte, María José, por la dedicación y el tiempo que le das a este proyecto. He visto que tienen proyectos bastante interesantes de acercamiento con la gente. Y también a través tuyo, hacerle llegar mi agradecimiento al ingeniero José Lizardo, al presidente de la Asamblea. Si me permites, voy a compartir para que iniciemos la presentación. Hoy vamos a hablar conmigo de comunicación y transparencia, que son los elementos tal vez más importantes para trabajar la percepción de la ciudadanía. La forma de comunicar y la forma de cómo transparentar la comunicación. Me voy a poner aquí, tengo algunos videos, vamos a compartir sonido, Mi empresa se llama Asterisco y nosotros en Asterisco tenemos la máxima de que saber comunicar es ganar. Y esa es la principal función que tiene que tener un político, aparte de la gestión. Una gestión bien comunicada gana. Una gestión sin comunicación no tiene ninguna relevancia. ¿Qué es entonces la comunicación política, no? Debemos responder 5 elementos principales que son lo básico en cualquier curso de periodismo cuando nos enseñan a hacer un lead. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Estas 5 preguntas deben ser respondidas siempre en cualquier tipo de acción o aparición de nuestro asesorado, de nuestro político, del asambleísta, de ustedes como líderes barriales o de ustedes como líderes de sus propios entornos. ¿Para qué nos sirve responder a estas 5 preguntas? ¿No? Para fortalecer la idea y la imagen política, ya sea en campaña o en gestión, con sus diferencias, para que esto llegue al cerebro, al corazón y la decisión del ciudadano. En gestión de gobierno debemos mantenernos presentes como líderes en la cabeza del ciudadano en la medida de que esté planificada nuestra estrategia. El gobernante debe ser entendido. Estas 5 preguntas son básicas, pero el ciudadano tiene que sentirse entendido desde sus necesidades. Es importante que los ciudadanos, para sentir esa cercanía con el político, puedan saber que son escuchados, que son entendidos y que están satisfaciéndoles sus necesidades. Esto se construye a través de una imagen política, ¿no? ¿Y qué es la imagen política? La imagen política, en resumidas cuentas, es un instrumento, es un recurso, es una herramienta, es un proceso y un método. Todo esto, ¿por qué? Porque nos tiene que ayudar o a acceder al poder, o a competir por el poder, o a conseguir el poder. En el caso de los asambleístas o de los políticos ya electos, a mantenerse en el poder. Voy a compartir aquí unos videos que he estado buscando precisamente para esto, de la imagen proyectada de las figuras más importantes. He tomado norteamericanas y europeas para no entrar en lógicas latinoamericanas. Hey guys, you're killing the people here. Sir, back up just a little bit. So in love with you. She dancing? Come on. So what's the secret to still dancing at 106? Huh? Hey, get out of here. That's the most persistent fly I've ever seen.
Nice. Now, where were we? Hablemos ahora de un hombre, de un mandatario que tiene un magnetismo que atrapa incluso a sus detractores. Cada vez que aparece, el presidente ruso Vladimir Putin lo hace en cuidadas puestas en escena, como lo hizo hoy al responder una serie de preguntas de ciudadanos. No importa si es la inauguración de un puente o un partido de hockey, el mandatario ruso usa todos sus recursos para que la ocasión sea difícil de olvidar. Encontrar otro político en el mundo que genere tanta devoción como lo hace Vladimir Putin. Y no solo en Rusia. Su rostro pocas veces descifrable y sus decisiones polémicas, pero estratégicas, lo han convertido en todo un personaje y una de las figuras más influyentes. Entendiendo que la Tercera Guerra Mundial será el fin de la civilización, nos ha permitido comprender que nos tenemos que restringir de dar pasos extremos y peligrosos en la arena internacional. No tiene miedo a ganar enemigos, aunque sea el propio presidente de Estados Unidos o toda la Unión Europea, y las acusaciones de intentos de asesinatos de exespías, opositores y periodistas simplemente le resbalan, o eso es lo que demuestra. No es raro verlo en programas de televisión hablando con jóvenes, por teléfono respondiendo preguntas o siendo entrevistado sobre el manejo del país, que ya lo ha elegido 4 veces para ser su presidente. Y aunque nunca está muy lejos de las cámaras, desde la próxima semana lo veremos mucho más a la cabeza del Mundial de Rusia, un evento que promete ser inigualable. Esperamos que nuestra selección crezca en el próximo campeonato y muestre sus mejores cualidades. Después de todo, Putin ha demostrado ser un experto en una buena puesta en escena. Bueno, hasta ahí hemos visto 3 de los líderes mundiales más importantes plasmando cómo quieren que los perciba la ciudadanía. Obama, primero, ha sido siempre el encantador, ha tenido el suficiente andamiaje como para poder hacer chistes, romper barreras, como cuando tuvo la conexión con Cuba, sin que sea muy criticado, mientras que Trump, pese a que trata de bailar y hacer sus chistes y hacer una serie de cosas, no ha logrado consolidar el que la gente lo aprecie y lo quiera. La crítica es diferente. Y Putin, por otro lado, ha descubierto que debe ser absolutamente encantador en cada momento, pero además utilizar herramientas de acercamiento con la gente. Creo que eso es una de las cosas más importantes, buscar el acercamiento con la gente. Es vital en este tiempo. Entonces, la imagen, la estética de la imagen te ayuda a llegar al poder. Esta estética visual nos da el ejercicio de poder. ¿Para qué? Para precisamente estar en cercanía con la gente. Voy a mostrarles un video más para que vayamos evaluando las diferencias del manejo de imagen con todos los backs que viene cada uno de estos políticos. Es 1,88 m de estatura, carismático, deportista. Tiene todo para haber sido modelo o actor de Hollywood, pero aunque no es una estrella de cine, talento para la actuación no le falta.
Con 45 años y casi un año y medio en el poder, Justin Trudeau se ha convertido en un primer ministro fuera de lo común. No tiene miedo a mostrar sus 2 tatuajes, a hacer posturas de yoga sobre su escritorio. Se toma selfies con la gente en el metro y antes se quitó su camisa por causas benéficas. Durante una visita a India, sus pasos de baile fueron furor entre los presentes. Se habla del primer ministro viral porque casi todos sus movimientos son un hit en las redes sociales, como estas fotos que reflejan lo que el llamado efecto Trudeau genera entre distintas personalidades a nivel mundial. Pero más allá de esas excentricidades que sacan suspiros, Justin Trudeau se transformó en referente del progresismo e instaló a Canadá en la mira del mundo. Se le define como la antítesis de Donald Trump. Mientras en distintos países protestaban contra el veto anti-inmigración del presidente estadounidense, Trudeau le daba la bienvenida a Canadá a quienes huyen de la persecución y de la guerra. Él mismo fue a recibir al aeropuerto a los primeros sirios que llegaron al país tras la crisis de refugiados y llegó a emocionarse con sus historias. The very first person we shook hands was the Prime Minister. So that day, it means many things for me. Was a moment in which I understood just the kinds of things that we can do as a country. Hasta ahí. Justin Trudeau tiene marcado exactamente cuál es su posición internacional. Fuera de tener una posición interna, tiene marcada cuál es la imagen internacional que debe trabajar. Vamos a... Desde el comienzo de la campaña de las elecciones alemanas, las encuestas han indicado que la jefa de gobierno más asentada de Europa saldrá elegida triunfadora por 4ª vez. Son ya 12 años de Angela Merkel como canciller alemana, lo que hace que los primeros votantes no se acuerden siquiera de una Alemania sin ella. La tímida hija del pastor protestante del este comunista, conocida como la niña de Kohl, ha recorrido un largo camino. Su primera elección como canciller llegó en 2005, en una gran coalición con sus rivales del SPD. Señor presidente, tomo el testigo. Por el contrario, la coalición de centro-derecha que formó en 2009 con la FDP, su socio más natural, resultó problemática y en 2013 su partido pasó a aliarse de nuevo con el SPD. Con más de 10 años en el poder que la mayoría de sus rivales y su fluidez en inglés y ruso, Merkel es quizás la primera líder global de la historia de Alemania. Así fue votada la mujer más poderosa del mundo 4 veces seguidas por la revista Time. Alemania es un país fuerte y nuestro lema para seguir siéndolo debe ser: hemos logrado tantas cosas que conseguiremos esto también. Y por último, he seleccionado el video de la más joven gobernante, la gobernante millennial de Finlandia. Perdón. Hyvät toverit, tack bästa kamrater. Luottamuksenne merkitsee minulle paljon. Aion olla sen arvoinen. Eduskunta päättäneen saattaa valinnan tuloksen tasavallan presidentin tietoon. On ilo seistä täällä tänään eduskunnan hartioitosta toteuttamista. No miltä se tuntuu, kun 34-vuotiaana tiistaina saatte valtakunnan avaimet omaan käteen? Vastaan samalla tavalla kuin tähänkin asti. En ole itse ikinä ajatellut ikääni, en sukupuolta, vaan niitä asioita, joiden vuoksi olen politiikkaan lähtenyt ja niitä asioita, joiden vuoksi olemme vaaleissa luottamuksen saaneet. Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat. Miten kommentoitte saamaanne valtavaa kansainvälistä huomiota ja mistä se mielestäni kertoo? Omat ajatukseni ovat olleet näissä käytännön asioissa ja tässä viikossa en ole niin paljon itse seurannut lehdistön kirjoittelua, en kotimaisen enkä kansainvälisen, mutta olen kyllä tietoinen siitä, että Suomen uusi hallitus, pääministeri ja 5 puolueen vetäjät kiinnostavat ihmisiä paljon myös muualla kuin Suomessa. Asian käsittely on päättynyt. Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina. Kiitoksia kaikille. Kiitos.
as you said, I present a younger generation, but what comes to social media or Instagram, I think that I'm an individual, a person, a real person also, even though I'm a prime minister. So I won't change the way I behave. Of course, I have to be careful what I say because it can be represented as the whole government. But I'm still a person, and I will be in the future also. Bueno, nos queda claro que lo que estamos buscando, el tema en común que tienen estos 5 o 6 políticos que hemos visto, ¿qué buscan? Transmitir una buena imagen, generar confianza, certidumbre y credibilidad desde su perspectiva de cómo quieren ser vistos. En esto de generar confianza, credibilidad, de certidumbre, creo que hay cosas importantes que deben ser tomadas en cuenta. Hemos dicho que la imagen es un recurso, un instrumento, ¿no? Que se utiliza de forma estratégica, oportuna y eficiente. ¿Esto por qué? Porque la calidad de esta depende precisamente de poder generar la influencia, el liderazgo, el dominio, los privilegios, las distinciones, las oportunidades, el que sus seguidores sean leales, y todo esto forma parte de un gran andamiaje, de una construcción de imagen. Por eso la imagen política es un proceso que no necesariamente está relacionado con la estética, sino con el poder, la toma del poder. El poder entendido como la capacidad de algunos para hacer que otros hagan lo que necesitan que sea. El poder debe poder influir en las decisiones de otros, en las mayorías. ¿Eso qué significa? A través de esta nuestra imagen política, a través de nuestros ejercicios de comunicación política, a través de las herramientas de comunicación que podamos utilizar, nosotros debemos lograr contactar, conectar y hacer que el ciudadano se acerque y piense lo que nosotros necesitamos que piense de acuerdo a la estrategia y la planificación que tengamos. En esto de las funciones públicas, para todos está bien claro que una vez establecido el orden democrático, hay la legitimidad la legalidad a través del voto, ¿no? Que puede convertirse en una legitimidad relativa. ¿Qué pasa con la legitimidad real en la cabeza del ciudadano, en la aceptación, en las corrientes de opinión, en las encuestas, en el desenvolvimiento mismo y en la capacidad de cumplimiento del político con la ciudadanía? Aquí es donde viene el primer quiebre, cuando el político se aleja de la ciudadanía, porque el discurso electoral ha sido eso, un discurso electoral, y en el momento no hay una capacidad de gestión visible, ¿no? ¿Tenemos la herramienta comunicacional? Por supuesto que la tenemos, pero tiene que ser bien trabajada y acompañada de una estrategia lo suficientemente clara y concisa como para poder posicionar al político, al asambleísta, a la institución de la forma que definamos. Vamos a hacer un análisis primero, antes de empezar con todo esto, el estado de situación de cómo están nuestros países, de cómo está el mundo, ¿no? Las instituciones se han convertido en muy burocráticas, en muy ineficaces. Tienen un desgaste ante la población. Por eso es que la mayor parte de las instituciones, asambleas, alcaldías, gobernaciones, todo el andamiaje político, toda la esfera política, tiene un rompimiento con la población. La gente no le cree a los políticos. ¿Por qué? Porque se ha apelado mucho a la politiquería, porque la burocracia es producto de una mala selección de equipos de trabajo. Entonces, muchas veces nosotros como ciudadanos, y voy a decir nosotros en posición de ciudadanos, acudimos a una institución en busca de alguna solución a uno de nuestros problemas, pero nos encontramos con un funcionario que a lo mejor no sabe, a lo mejor no puede, a lo mejor es nuevo, a lo mejor es
ahijado del político. Y ese tipo de cosas, la esfera política se tiene que dar cuenta de que la población ha llegado a un hartazgo de esa ineficiencia, de esa burocracia, y eso es producto del desgaste. En su país, en el mío, en la Argentina, en la mayor parte de los países latinoamericanos, está ejerciéndose, está habiendo un cambio, un despertar de la sociedad civil organizada que busca realmente respuestas positivas de los políticos, ¿no? Eso pasa en las instituciones. Vamos a ver qué pasa con los actores. En cuanto a los actores, tenemos, ¿no? Tenemos gente interesante, pero tenemos gente que solo cumple con la cuota. Y no me refiero a temas de género, porque no es que solo las mujeres deben estar capacitadas para ejercer el poder. Son los hombres también que deben estar capacitados para ejercer el poder. Y déjenme decirles que ustedes con 34% de representatividad de mujeres en la Asamblea y que esta tenga algún desgaste, tienen mucho que ver los hombres, el ejercicio de sus funciones y tal vez la forma de llegada a su ciudadanía. ¿Qué tenemos como el segundo actor? El pueblo. El pueblo está desinformado. A veces está mal informado, pero es absolutamente reacio a la información. Perdón, ahí hay un error de ortografía. Y tenemos los medios de difusión. Y los medios de difusión no han salido del esquema de la vieja lógica de la tendencia del medio y la propiedad del medio. ¿Cómo podemos llegar a una sociedad informada? En la medida en que tenemos tantos niveles y obstáculos, la gente que hacemos comunicación para poder acercar al político con el ciudadano. Decíamos, en esa lógica de querer acercar ciudadano con el político, ¿cómo lo logramos? Estos actores políticos, ¿qué roles tienen que desempeñar los medios, las instituciones, la población? ¿Cuál es el escenario que debe darse? ¿Cómo planificamos un acercamiento? ¿No? Primero que, si ustedes han visto los videos elegidos para hoy, tienen factores comunes. Los primeros, tratar de marcar una diferencia de unos con otros líderes y ponerse una característica o una personalidad que esté en función a llenar esa expectativa de la población. Segundo, esa característica de diferenciación, la mayor parte del tiempo está en concomitancia con el lineamiento político, la línea política, derecha, izquierda, progresismo, conservadurismo, republicanos, liberales, conservadores, demócratas, o sea, tiene que estar en condicencia. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no puede percibir imposturas. Las imposturas son el mayor error del ejercicio político, ¿no? El querer ser otro, el querer aparecer como otro. Es muy probable que muchos de los políticos tengan muy mala percepción de la gente precisamente por esto, por no haber hecho un enfoque, un análisis de cómo deberían proyectarse con la gente. Que también pasa porque muchos de los políticos, al no saber la totalidad de sus capacidades, le tienen miedo al acercarse a la gente. Hombres y mujeres, aquí no discriminamos género con esto de las capacidades, ¿no? El político más hábil y el más capaz es el que percibe y sabe que tiene que acercarse al ciudadano y que para esto tiene que armar un equipo y tiene que tener herramientas en su mano. Pero también, y es vital, tiene que tener un proyecto político, una agenda política que cumplir, y esa agenda debe estar construida en relación a la ciudadanía, a las necesidades de la ciudadanía. ¿Cómo construimos la imagen? De cero. Hoy he sido electa
como asambleísta y entonces debo construir una imagen. Para llegar a haber sido electa, yo tengo un back de propuesta de la elección, tengo cómo llegar a la elección, pero todavía no he visto cómo voy a implementar. Entonces sí, tenemos que hacer los pasos básicos, la investigación, diseñar la estrategia de forma adecuada, implementar esa ingeniería de imagen que buscamos, y realmente es una ingeniería, porque se trata de que cada pieza, cada salida, cada aparición pública, cada reunión con un ciudadano es parte de la construcción de esa imagen. Y una evaluación y seguimiento permanentes. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, la gente, las necesidades de la ciudadanía van cambiando. Eso significa que nuestras estrategias deben ser lo suficientemente flexibles como para irse acomodando en el tiempo. Estamos hablando de ir viendo sinuosidades en el camino que nos ayuden a llegar al objetivo. Porque cada día, con los tipos de crisis que vivimos, con la pandemia que estamos viviendo, las formas de percepción de la ciudadanía se van modificando. Los miedos se aumentan las certidumbres o van mutando unos y otros. Vamos a hablar de cosas ya mucho más tradicionales, como esto de los modelos de la imagen política, ¿no? Dentro de estos modelos de la imagen política, tenemos que ver varias cosas. Primero, los aspectos políticos. Estos aspectos políticos, dentro de todo lo que significa la imagen política, se refieren principalmente a que el liderazgo es, un aspecto político, el liderazgo es un liderazgo de servicio, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar? Un político que tenga tacto, que sea sensible, que pueda tener habilidades, que perciba a la gente, que cuide sus alianzas y sus vínculos con los grupos actores, que cuide sus compromisos, que sepa fijar sus prioridades y que actúe con miras a proyectos de largo alcance. Creo que los políticos así cortoplacistas, de esos de hoy me han elegido y voy a hacer, deben acabarse, ¿no? O sea, el desarrollo de un pueblo no es en el corto plazo, el desarrollo está en el largo plazo, en la planificación. Luego, la imagen de este político debe ser una persona que atraiga. Lo hemos visto en Putin, hemos visto las payasadas de Trump, Obama lo ha logrado magistralmente. La imagen política debe seducir y persuadir. Ahí tienen a Justin Trudeau, ¿no? Con todo el tema ese. Tenemos también los aspectos hieráticos, y esto se refiere a los valores que la sociedad debe percibir en un político como parte de su imagen, para generar esa confianza y credibilidad. Porque si mi segmento social va a tener una cierta cantidad de valores, yo debo trabajar, debo proyectar en esa creencia, en esos valores. ¿Qué pasa, por ejemplo, precisamente con Justin Trudeau? Él, dentro de todos sus valores de apertura y progresismo, ha decidido recibir muchos grupos, muchos segmentos de personas, muchos grupos sociales de personas en Canadá. Y ahorita tiene, como en muchos países, conflictos porque el grupo musulmán tiene unas costumbres, los grupos árabes tienen otras costumbres, y así los latinos tenemos unas costumbres diferentes. Y en la medida que nos vamos entremezclando, si el político no tiene la capacidad de lograr construir una identidad en base al sincretismo de nuestras culturas, de nuestros valores, de nuestras sociedades, no se va a lograr un consenso, no se va a lograr una convivencia pacífica. Esto de los valores tiene que ver mucho, y esto es vital porque es base de la transparencia, con la verdad, la honestidad y la integridad. Qué difícil mantener esos tres valores pegados a los políticos, porque ahora decir político es decir mala palabra, ¿no?
Uno dice, estoy en política y ya te miran medio raro. Entonces, esto de la verdad, la honestidad y la integridad tienen que ser parte de la reputación y prestigio, pero no pueden ser imposturas. Esto significa que hay que hacer un acompañamiento con un equipo adecuado de una gestión de gobierno, de una gestión de poder que deba ser medianamente creíble, ¿no? Yo creo que esos políticos que se hacían elegir y se desaparecían hasta la siguiente elección deberían borrarse del planeta. O sea, esos son los que más daño le han hecho a la política. La política yo creo que es una de las líneas más interesantes e importantes, porque a través de eso y de la vocación de servicio que tenga un político, se pueden cambiar vidas, se puede mejorar el mundo, y a eso tendríamos que tender. Esa debería ser la lógica de los políticos. Pero bueno, vino la politicaría y nos fregó el asunto, ¿no? Hemos hablado de muchos valores, hay unos nuevos. El político debe ser humanista, sensible y con alto sentido de tolerancia. Esos valores debemos ver la forma de cómo construirlos dentro de la imagen que queremos proyectar. ¿Por qué? Porque antes nos movíamos por consignas. No, viva el partido fulano y sutano, y entonces todos levantamos una bandera y no sé cuánto. Hoy en día nos movemos por causas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está mucho más sensible a este tipo de acciones, ¿no? La ideología política radical creo que está en un segmento bien pequeñito en la sociedad. La mayor parte de la gente está dentro de la lógica de moverse por causas. Entonces, esos valores deben ser traducidos, contextualizados y adecuados para proyectar la imagen que se necesita. Debemos hablar también de aspectos psicológicos, ¿no? Estos aspectos psicológicos son los más interesantes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con cómo movemos las emociones del ciudadano, del votante. Desde el cómo yo me presento hasta el qué voy a decir o cómo muevo las manos para generar una reacción en el cerebro y en el corazón del votante. Eso es vital. La comunicación en este aspecto, el poder llegar a temas psicológicos, tiene que ser altamente efectivo. ¿Por qué? Porque el político debe ser motivador. Para que nosotros podamos seguir a alguien, para que nosotros admiremos a alguien, debe ser motivador. Trabajar esa fase en un político que no tiene vocación es complicado. No es imposible, pero es complicado, ¿no? Y realmente se nota cuando un político o cuando una imagen pública está ejerciendo una acción que no le es inherente a su esencia, a su vivencia, a su necesidad o al rasgo de proyección que ha promovido. Por ejemplo, en esto de todo el mundo últimamente se saca fotos besando niños, besando indígenas, besando mujeres, abrazando gente de la comunidad LGTB. O sea, esa es una impostura bien torpe y bien grosera, ¿no? Porque se percibe en la gestualidad, en la cercanía, en el movimiento corporal, se percibe la verdad o el fondo o la realidad de ese sentimiento de ese político. Adicionalmente, que hay herramientas ahora en las que tú grabas a la persona y puedes tener en sus expresiones faciales, que son bien difíciles de aprender a manejar, en sus expresiones faciales, si esto le ha generado satisfacción, asco, odio, molestia, enojo, qué sé yo. Entonces, hay aspectos en esta parte psicológica que hay que cuidar mucho, porque puedes decir, o puede el político leer el mejor discurso del mundo, si no lo acompaña con una gestualidad, con una comunicación visual pertinente, no genera credibilidad alguna. En cuanto a los aspectos sociales, el prestigio social de un político se lo gana en la medida de cómo se va mostrando socialmente. Hemos estado viendo mucha incursión de outsiders, ¿no? Outsiders son aquellos que no estaban en política, que como no tenemos líderes últimamente, que está pasando harto, por lo menos en mi país hay una carencia de liderazgo terrible,
Entonces nos traemos cantantes, jugadores de fútbol, bailarinas, personas de circo, no sé, hasta payasitos. Ha habido un efecto bastante interesante en el Brasil hace bastantes años, para que vayan a llenar este espacio, esta necesidad de cubrir un prestigio social. O sea, en esa lógica, no sé cómo denominarla, en esa lógica de los partidos políticos de tratar de acarrear votos por la fama de algún personaje, descuidan la parte importante, que es la gestión, que es el lineamiento político, que es el objetivo del partido político en ejercicio de poder, ¿no? Entonces, ese es el lado negativo del aspecto social. Vamos al lado positivo. Al lado positivo con sus claros y oscuros. En el lado positivo, ¿qué tenemos? ¿No? Proyectamos de pronto un aspecto social de nuestro candidato y siempre vamos a poner repartiendo, no sé, ropita a unos niñitos pobres o abrazando a una mujer bien pobrecita y él está todo hermoso o ella está toda hermosa. Entonces, hay que cuidar todos esos aspectos, ¿no? Hay una pose que me encanta de los políticos tradicionales y los que no tienen idea de cómo hacer, y todos se paran mirando el horizonte con el dedo así, entonces como diciendo el camino. O sea, hay aspectos, todos los aspectos deben ser cuidados, pero hay aspectos que ya son tan obsoletos, ya entran tan en desuso, como esto de andar abrazando pobrecitos o abrazando, qué sé yo, niñitos enfermos. O sea, esa mala utilización de temas sociales, en vez de que sea beneficiosa, le genera a la población un bloqueo. Un bloqueo, ¿por qué? Porque claro que la gente se da cuenta que cuando alguien ha sido lo suficientemente egoísta o individualista y de pronto aparece la Madre Teresa de Calcuta, es una impostura total. Entonces no estamos trabajando adecuadamente la imagen que se quiere proyectar. Para ganar en política no es necesario mentir. La gente está ávida, de verdad, la gente está ávida de saber las cosas como son. Luego tenemos los aspectos físicos, ¿no? En los aspectos físicos ya hemos visto, yo proyecto el cómo quiero que me vean, ¿no? Si voy a ser rubia, si voy a ser morena, si voy a ser, no sé, voy a ser formal, voy a ser informal, tener ropa indígena. Estos aspectos físicos son importantes en tener, si voy a tener una postura atlética o si voy a querer proyectarme, qué sé yo, como una mamá para todos, entonces ser mucho más cariñosa. Ese aspecto físico se trabaja con asesores de imagen, que son los que definen en función incluso a la preferencia de la gente, el uso de colores, el uso de tendencias de moda, el mismo tono del cabello, responde sí ya a encuestas y demás, hablando ya en un back bien grande cuando tienen un equipo de asesores. Pero entre tanto, si nosotros planificamos tener una estrategia de mostrar a nuestro político o nosotras como políticas proyectarnos con una determinada imagen, así es como debemos construir vestuario, cabello, qué sé yo, todo lo que se nos va. ¿Qué comunica también? ¿Qué se toma como aspecto físico? Las oficinas. Yo quiero que vean el cómo es mi gestión, entonces pasa por mostrar el cómo es mi institución. Ahí hay un descuido muy grande en los políticos. Es como cuando tú vas a una casa. Tú entras a una casa y tú ves cómo es la decoración, entonces sabes cómo es la persona. Con los políticos pasa exactamente lo mismo. Tú entras a una oficina, tú ves esa disposición de esa oficina, de esa institución, y te da la línea de cuál es la lógica de ese político. Se trabaja mucho en imagen institucional, muchísimo, para darle la lógica de lo que debe representar. En cuanto a los aspectos mediáticos, esa es una parte bien complicada de poder manejar. Si no se cuenta con un comunicador, con un relacionador público, con un buen equipo de estrategia de comunicación, los medios suelen ser sumamente crueles con los políticos.
y más con las mujeres, ¿no? En sociedades machistas, mucho más con las mujeres, ¿no? ¿Qué hay que definir con esto para manejar, para tener un aspecto mediático bien manejado? Una estructura, contenido, un esquema de creatividad, dinamismo que pueda dominar el mismo medio. El actor político, la actora política que defina ser mediática, tiene que mantener una imagen que le favorezca. Por ejemplo, de los seis políticos que hemos visto, el que mejor ha manejado sus aspectos mediáticos ha sido Obama. Porque finalmente a Obama lo han visto como el líder negro que ha movido a Estados Unidos. Lo han visto como el esposo ideal, el padre ideal, el articulador ideal, el bailarín de tango, el encantador ideal. Eso era lo que él quería transmitir, que no le ha funcionado a Trump. En cuanto a los aspectos relacionales, aquí entramos en una fase, en una faceta que no depende solamente del político, que depende más que nada del equipo de trabajo, porque es donde trabajamos las redes de gobernanza, las alianzas estratégicas, el acercamiento con la gente, donde tendemos nuestros puentes con ese tejido social para el cual se hace gobierno. Entonces, esta parte de los aspectos relacionales son vitales y responden a la estrategia general de cómo hace su gestión el político. Por ejemplo, si nuestro asambleísta o nuestra asambleísta quiere llegar, qué sé yo, quiere llegar a un grupo de mujeres, ¿no? Para ayudarlas a reactivarse económicamente, vamos a utilizar ese esquema. ¿Qué tiene que hacer? Tendrá que revisar en las leyes qué cosa hay pertinente para poder utilizar y qué no, y de ahí poder trazar una estrategia de llegada primero a este segmento de mujeres que necesita esa reactivación económica, hacer una red de gobernanza será pues las instituciones bancarias o los ministerios que faciliten las instituciones bancarias, las alcaldías por el tema de las patentes. Si quiero convertir a estas mujeres en productivas, tendré que hacer una relación. Y les voy a comentar un poquito cómo hemos hecho en un municipio que se llama Porvenir. La reactivación económica de las mujeres pasaba por, primero, generarles capacidades y darles una forma de vida. Entonces, ahí había que ver qué aspectos. Tengo como autoridad que cumplir con la satisfacción de las necesidades, porque un ciudadano satisfecho es absolutamente gobernable, un ciudadano feliz es absolutamente gobernable. Mientras más satisfecho esté, menos problemas tengo yo como gobernante. Pero además, si busco cumplir la ruta lógica del proceso productivo, del proceso social y además del proceso administrativo como corresponde, seguramente voy a tener el resultado exitoso de que voy a generar una política pública de reactivación económica que genere inclusión, que tenga que ver con un enfoque de género, que además cumpla con el uso de la tierra, que mi circuito productivo esté en relación a las capacidades no solo del entorno, sino de las personas, y las capacitaré en función a esa visión de producción. Entonces, estos aspectos relacionales son sumamente importantes y generalmente no dependen solamente del político, dependen más que nada del equipo que lo acompaña. Voy a mostrarles aquí, creo que es el último video. Es una de las personas que yo más he admirado, ¿no? Es Churchill, claro que es la película, pero su intervención en la Cámara de los Lores es maravillosa. En el momento en que pensaban cambiarlo, porque ya estaba grande, lo consideraban un hombre de guerra y no de paz. Pero miren cómo es que han recreado a través de Hollywood este discurso que me parece maravilloso.
el primer ministro. Atendiendo nuevamente la cuestión de la invasión, señalaría que nunca antes hubo una época en tantos siglos de historia de los que alardeamos en la que una garantía absoluta contra una invasión pudiera ser brindada a nuestro pueblo. Pero yo mismo tengo plena confianza en que si todos cumplen con su deber, si nada se descuida y se toman las mejores previsiones como ya se están tomando, demostraremos una vez más ser capaces de defender nuestra nación, de capear el temporal de la guerra y sobrevivir la amenaza de la tiranía, de ser necesario durante años, de ser necesario solos. En cualquier caso, eso es lo que vamos a intentar hacer. Esa es la determinación del gobierno de Su Majestad de cada integrante. Un poco a su derecha, por favor. Esa es la voluntad del Parlamento y de la nación. El Imperio Británico y la República Francesa, unidos en su causa común y en su necesidad, defenderán a muerte todo su territorio, ayudándose mutuamente como camaradas hasta el límite de sus fuerzas. Pese a que grandes porciones de Europa y estados antiguos y famosos han caído o pueden caer en las terribles garras de la Gestapo y de todo el odioso aparato del control nazi. No hemos de flaquear ni quebrarnos. Hemos de continuar hasta el final. Pelearemos en Francia, pelearemos en los mares y los océanos, pelearemos con cada vez más confianza y mayor fuerza en el aire. Vamos a defender nuestra isla sin importar cuál pueda ser el precio. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. ¡Nunca vamos a rendirnos! Y si lo que no creo ni por un momento, esta isla o gran parte de ella se viera subyugada y famélica, entonces nuestro imperio, allende los mares, armado y guardado por la flota británica, continuaría con la lucha hasta que, cuando Dios lo disponga, el nuevo mundo, con todo su poderío y fuerza, dé el paso hacia el rescate y la liberación del viejo mundo.
cambio de opinión. ¡Bravo! Quienes nunca cambian de opinión, nunca logran cambiar nada. Una gran frase para terminar: quienes nunca cambian de opinión, nunca logran cambiar nada. Que no tiene que ver con el transfugio político, pero bueno, creo que ahí tenemos un resumen de simbología, de satisfacción de necesidad, de esa necesidad de sentimiento de nacionalismo. Entonces, el político tiene que saber, a través de su imagen, su discurso, saber crear en cada uno de sus espacios, saber asentar esa su personalidad. Vamos a ver ahora las herramientas de comunicación que tienen a mano los políticos ahora, ¿no? Tenemos los medios tradicionales desde siempre, los medios abiertos, la televisión, la prensa, la radio, que tienen muchos claros y muchos oscuros o muchos bemoles, porque tienen que ver mucho en este tiempo con el tema de la tendencia de los medios, ¿no? La tendencia de los medios y la propiedad. Es complicado poder llegar a una buena relación mediática mientras no se sepa agendar. Yo creo que en tema de medios abiertos, uno no puede trabajar con los periodistas o los medios de comunicación comprándoles espacios, nos quita la legitimidad. En ese aspecto prefiero yo, y no sé si vale la aclaración, es una de las estrategias que siempre utilizo. Separo la publicidad de la institución o la publicidad electoral o la publicidad del producto de la cobertura política, de la noticiabilidad que le pueda dar a esta gestión que se está trabajando para este cliente puntual o para el asambleísta, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder agendar en los medios y poder lograr que respeten al asambleísta, tú tienes un interlocutor válido que es tu comunicador. Este interlocutor debe saber hacer su trabajo correctamente. Generalmente un político no llega a un medio, no llega a agendar un tema en un día, no trabaja su agenda setting en un día, solo o per se. Tendría que ser, pues así, el boom mundial o tener un tema demasiado fuerte como para que lo logre. Esto se hace a través de una gestión que hace el comunicador o el relacionista público en función ¿a qué? A la agenda de trabajo del político. Ahí generalmente hay un rompimiento, ¿no? Todo el mundo cree que, o sobre todo algunos políticos creen que es ya conseguirme una entrevista y quiero que digan de mí que soy el mejor. No funciona así. No funciona así. Hay que trabajar una agenda, hay que trabajar un tema, una personalidad, hay que trabajar un espacio en el que este político pueda moverse de forma cómoda sin parecer un impostor. Y eso se logra a través del planeamiento de la agenda política. Les había hablado yo de lo que significa, les había mencionado la agenda setting, ¿no? José Luis Ader habla sobre el cómo se construye la agenda setting. Nos habla de tres grandes grupos, ¿no? Que pelean esto de la agenda. En un grupo tenemos a los periodistas, que ellos hacen su propia agenda diaria, ¿no? El que van a cubrir, cuáles son los temas de interés, hacia dónde van a dirigir la información en el día. Tenemos el otro grupo, la sociedad civil, que tiene sus necesidades, representa sus necesidades. Estamos viendo ahí el cómo puede marcar agenda la sociedad civil en su conjunto. Protestas, necesidades, qué sé yo, querencias, ganancias, victorias. Y en el tercer grupo están los políticos. Y los políticos tienen que traer su propia agenda. Cuando un político triunfa en medio abierto, cuando ha logrado ganar ese espacio común de la agenda setting, ese mundo de lo público, ese espacio de opinión en el que ha podido meter su tema, el tema que ha elegido o su proyecto en los medios de comunicación. Y estos tienen un tratamiento favorable.
¿Cómo se logra un tratamiento favorable? Eso no es solamente un trabajo de solo el comunicador. Aquí tiene que ver el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, yo he visto que ustedes tienen ahí un parlamento de jóvenes, ¿no? El parlamento en tu colegio y el parlamento en la universidad. Eso yo me imagino que va acompañado de varias acciones, ¿no? Se hace una fase de cabildeo con los medios, que eso es importante para implementar la agenda. Se hace el relacionamiento con el público objetivo, en este caso vamos a tomar los estudiantes de colegio, que me imagino que son los que van en primera votación. Entonces, se va trabajando estos aspectos para que sean parte de nuestra agenda y nosotros, como comunicadores o como responsables de comunicación de este asambleísta o de la institución como tal, lo que tenemos que hacer es trabajar esa agenda, hacerla noticiable de manera que le sea interesante a la agenda propia de los medios y a la agenda de lo social. Eso pasa por una investigación fuerte. Desde varios años se usan las webs. Las webs son tradicionales como herramientas de comunicación de las instituciones y de los políticos, ¿no? En las páginas web, en la medida que sepan manejarlas, pueden lograr una interacción importante, el poder utilizar la web para mostrar los resultados, las entrevistas, qué sé yo, la visibilización como tal a través del uso del Internet. Y viene aún ahora que yo lo he puesto como tradicional porque ya después de este tiempo de pandemia, el uso de redes casi es una tradición para cualquier persona que quiera ser visible, mediáticamente visible. Y para mí las redes son un medio de comunicación más, con su propia lógica y diferenciada además de los medios abiertos, ¿no? Las redes que te dan inmediatez, te voltean la construcción lógica. Si tú en una noticia de medio abierto vas a construir tu lead, digamos, tu información con el qué, cómo, quién, dónde, cuándo, en las redes los 10 primeros segundos van a captarte la atención de la gente. ¿Por qué? Porque las redes lo que le dan al usuario, al ciudadano, a quien está viendo, es la facultad de poder cambiarte infinitamente. Si antes el primer enemigo del comunicador o del político era el control remoto por el zapping, ahora en las redes, esos deditos ágiles de andar cambiando la información, en la medida que en los 10 primeros segundos, el político en su discurso, en su comunicación, no logre captar la atención de la gente. Este uso de las redes lo asumo tradicional porque ya, o sea, no se concibe un político sin el uso de redes, no se concibe un trabajo de lo público sin el uso de redes, pero tiene una desventaja en relación a los medios abiertos. Si bien tiene la inmediatez, esa inmediatez a veces, por lo menos pasa con los medios digitales, no logra tener la profundidad y la credibilidad que necesitamos para asentar la imagen como estamos buscando. ¿Por qué? Porque si en esos 10 segundos no has generado el suficiente interés para que se queden en tu red, para que vean tu pieza comunicacional, te cambian y la información quedó en nada. Dicen los psicólogos que una persona debería ver 25 veces al día, debería estar expuesta al mismo mensaje para poderlo recibir, ¿no? En la repetitividad está el éxito, sin saturación. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de construir. Y les decía que las redes, tanto los medios abiertos como las redes, tienen sus ventajas y desventajas. Una de las desventajas de las redes es esa. Pero también la desinformación. ¿Por qué? Es mucho más difícil que un medio abierto te trabaje una fake news o una noticia falsa. Es mucho más improbable que un invento salga por un medio tradicional, un medio abierto, que por una red. En las redes han inventado muertes de la gente. Entonces, creo que lo he visto morir a Juan
Juan Gabriel unas 4 veces y lo he visto revivir también, y hay una corriente súper chistosa que dice que todavía está vivo, y entonces se tejen todas esas tramas, ¿no? O sea, las redes, si bien te dan la inmediatez, te dan la omnipresencia, también te generan una dificultad de poder lograr credibilidad, ¿no? O sea, tus piezas, tu discurso, tu postura tiene que ser tan puntual y tan bien estructurada y tan bien pensada que entra en discrepancia cuando se trata de medio abierto. El medio abierto te da mucho más tiempo de poderte mover. Una entrevista generalmente dura entre 3 a 7 minutos o 10, o bueno, dependerá del interés que le dé el periodista o el medio. Pero en esto de las redes son 10 segundos, el tope máximo es 1,5 minutos. Después de 1,5 minutos no ve nadie absolutamente nada. Entonces, en ese 1,5 minutos tiene que haber la capacidad de condensar la imagen, el discurso, el objetivo y el contacto, la conexión con el ciudadano. En ese 1,5 minutos se debe lograr eso. Y es complicado hacerlo bien. O sea, no es lo mismo que mucha gente se ha estado acostumbrando a el programa de televisión, ahora lo paso por el Facebook y entonces resulta que es mi producto para redes. No pasa así. O sea, ya les he dicho, es inverso. El orden, la concepción es inversa en el medio abierto y en la red, ¿no? Otro de los problemas que tienen las redes, lo vamos a llamar problema, característica. Se convierte en problema cuando el consultor de comunicación, cuando el asesor de comunicación, el funcionario de comunicación o el mismo político desconoce que tiene que existir una portabilidad de la pieza comunicacional. ¿Por qué? Porque cada red tiene sus propias características, ¿no? El Facebook, el Instagram, el WhatsApp no es una red social, pero sí se utiliza mucho porque es la forma de llegada más rápida. En mi país lo es y he visto estadísticas a nivel latinoamericano, es uno de los con mayor incidencia. Entonces, tiene que haber esa portabilidad del mensaje, de la pieza comunicacional para poder satisfacer esa necesidad de redes. Y tiene que tener esa capacidad de llegada, pero además de pelea con los millones de mensajes que se emiten por momento. Estas son un poco las herramientas tradicionales, ¿no? Las reuniones en la agenda, me he olvidado mencionar las reuniones con la gente, con el ciudadano y demás. Pero en la medida que ha ido surgiendo el desencantamiento de la sociedad civil con los políticos, porque no han cumplido, porque no era lo que pensaban, porque se han puesto en actos de corrupción, por una serie de molestias que genera la gente, o porque simplemente han cambiado de ser el amigo del barrio que ahora es asambleísta, o que ahora es alcalde, o que ahora es diputado, ya no nos habla, ya no nos responde, ya no nos dice absolutamente nada. Tiene que ver un poco con todo eso. Pero también ahí quiero hacer una capite, tiene que ver con la población. Porque han habido tendencias políticas que nos han hecho creer que lo mejor que nos puede pasar es sobreprotegernos tanto que nos haga concebir como ciudadanos inútiles o poco aptos para obtener nuestras propias cosas. Aquí voy a ser bien puntual. Por ejemplo, ¿no? O sea, todo ciudadano se cree con derecho a. ¿Por qué? Porque le han dicho, tú tienes derechos, tú tienes derechos, tú tienes derechos, tú tienes derecho y yo te tengo que dar esto y no sé qué y no sé cuánto. ¿No ves? Pero muy poca gente ha trabajado en las obligaciones. ¿Qué yo tengo que hacer como ciudadano? ¿No? ¿Cuáles son mis obligaciones de ciudadano? Y a los políticos les da miedo decir eso. ¿Por qué? Porque creen que van a perder popularidad. Yo no lo creo. Y les digo, con los políticos que yo he trabajado, no han perdido popularidad, más bien han ganado. Porque la gente está harta de que le mientan, harta de que le doren la pildorita, harta de que le hablen bonito un ratito y la realidad sea totalmente diferente. Esa es la mayor desconexión
entre el político y la ciudadanía. Lo que tiene que establecerse siempre, lo que tiene que caracterizar a los políticos, a los asambleístas, a todos los nuevos líderes que quieren entrar o que están en la arena política, es esa comunicación fluida, horizontal y bidireccional con el ciudadano. Primero bajarse de la nube, ¿no? O sea, eso de andar en el auto con los vidrios negros y nunca bajar y nada, y entrar y salir y tener 50 guaruras atrás para que le carguen hasta el chiclecito, yo creo que ya no pertenece a una lógica actual. Eso es lo que más le molesta a la gente. Imagínense el caso, ¿no? Está lloviendo y están a pie y entonces viene un diputado, un senador o el presidente de la Cámara o el presidente del Consejo Municipal, ¿no? Rodeado de policías con 2 autos por delante, 2 por detrás, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, notan la diferencia, notan el cómo va molestando ese tipo de actitudes que no tienen nada que ver con la vivencia actual de los ciudadanos, con el estado de necesidad, ese sentimiento de necesidad que nos ha dejado la pandemia, que la seguimos viviendo y la vamos a seguir viviendo. Entonces, si los políticos no son capaces de percibir esa realidad, esa verdad que necesitan los ciudadanos, están perdidos. Jamás van a poder hacer conexión. Dentro de estas herramientas innovadoras, la vital es escuchar al ciudadano. Generar una escucha con el ciudadano, ¿por qué? ¿De dónde sacamos los insumos y cómo sabemos por dónde ir si no sabemos qué quiere el ciudadano? El tiempo en el que yo como político decía, y voy a construir un aeropuerto. Ya tenemos uno, señor diputado. No importa que hagan uno al lado. O sea, ese tiempo pasó. Los políticos están para satisfacer las necesidades de la gente. Y las necesidades de la gente solo se las satisfacen conociéndolas. Y conocerlas solo pasa por escuchar al ciudadano. Pero no es escuchar a la que te decimos en mi país, a la que te es cuando es como cualquier cosa, no es escuchar sin tener una metodología de escucha y de recojo de información. ¿Por qué es vital escuchar con una metodología? Porque ese es tu insumo, el que te va a decir cómo conducir la tendencia de opinión, qué necesita la gente para que puedas construir tu agenda de gestión, ¿no? Y que esa agenda de gestión satisfaga esas necesidades de los ciudadanos que vayan a representarse y en los medios abiertos o que podamos mostrarlas a través de las redes, en nuestras reuniones o para generar nuestros propios ciclos de gobernanza. Un buen político sabe escuchar, eso es vital. Político que no escucha no va a ir a reelección. Eso ténganlo por seguro. Político que no escucha, lo van a sacar. Últimamente en mi país, sobre todo, se ha puesto de moda, ¿no? Gobernar escuchando al pueblo. Miren, ya son 2 políticos que sacan en mi país en los últimos 24 años. 2, ¿qué se llama? Órganos electorales. Que la gente se ha molestado. Entonces, el pueblo, la gente, el ciudadano, cada día está más consciente de sus derechos, todavía no de sus obligaciones. Y es obligación del político escuchar y comunicar. Escuchar y no convencer. Si yo voy a entrar a decirle a mi ciudadano que me dice, óigame, yo tengo tal problema y necesito hacer tal cosa. Entonces yo voy y le digo, no, pero yo le quiero hablar de que mi proyecto y no sé qué. No lo estoy escuchando. Necesitamos tener amabilidad. Necesitamos tener empatía, que es algo que los políticos tienen que aprender, tiene que ser parte de su ADN a partir de ahora, la empatía, el ponerse en el zapato del ciudadano. ¿Por qué? Porque eso es lo que transmite confianza, el poder hablar de tú a tú con un político. Primero, ¿no? ¿Qué impacto logra en el ciudadano?
Si un político toca mi casa y yo lo he visto solo en la tele y viene y me dice, Daniela, ¿cuáles son tus necesidades? El solo hecho de que me venga a buscar ya me genera impacto. Segundo, el que me escuche y el que yo pueda hablarle sin tenerle que hacer 20 reverencias, decirle lo hermoso que está o lo inteligente y maravilloso que es, seguramente me va a generar esa comunicación bidireccional. ¿No? Esa cercanía que se busca cuando un político aterriza, se baja de su nubecita y va a tierra y se convierte en un ciudadano de a pie cuya única vocación es satisfacer la necesidad de su pueblo, le da a este gobernante la cercanía. ¿Por qué? Porque va a lograr descubrir, va a lograr hallazgos que lo van a enriquecer para su propia gestión. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Escuchar, no para responder, sino para entender al ciudadano y construir en base a esa su necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad de la gente ahorita, aparte de plata, trabajo, reactivación económica? La gente necesita ser escuchada. La gente quiere ser escuchada. Necesita urgentemente ser escuchada. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación solo ven lo que importa a la agenda. No ven el día a día. No ven si hoy yo tengo 1, 2, 3 o 10 hijos para mantener, o si hoy día me ha dejado mi marido, o si, qué sé yo, mi empleada no ha venido hoy, o si no tengo plata para llegar hasta fin de mes. Y eso la gente necesita comunicárselo a alguien que crea que le va a satisfacer sus problemas. Ese sistema de escucha es vital que los políticos tengan, que los políticos puedan acceder. ¿Por qué? Porque realmente sin escuchar, y perdónenme que haga tanto énfasis en esto, político que no escucha y entiende y planifica, no va a reelección. Político que no tiene equipo, visión clara y vocación de servicio, no va a reelección. La gente ya está harta de los politiqueros. Entonces, ¿cómo hay que construir esas nuevas imágenes de políticos? Es precisamente así. Nosotros en Asterisco tenemos 6 saberes que le comunicamos a nuestra gente, ¿no? Saber comunicar es ganar, es cuidando todos los aspectos físicos, de imagen, de discurso, de proyección. Saber comunicar es ganar. Y no solo es ganar la elección, es ganar la preferencia de la gente. Saber conectar es ganar. ¿Qué pasa si yo comunico, no? Si yo solo comunico y no logro generar una reacción en el ciudadano. No logro generar una reacción en el votante o en el vecino. No estoy conectando. Lo que hoy necesita más que nada un político es conectar con la gente, hacer clic con la gente. Saber crear es ganar. La comunicación para nada, pero para nada es tradicional. Quien no tenga una comunicación creativa, unas estrategias creativas que nos generen diferencia, que nos muestren como totalmente diferentes al resto de los políticos, no vamos a conseguir absolutamente nada. Si yo me mantengo tradicional en mi forma de comunicación y pienso todavía que estar de traje y corbata o estar de un traje de 2 piezas y no sé qué, y sentarme y dar un discurso retórico absolutamente inentendible es ganar, no. Esa estrategia no funciona. Tendremos que idear una serie de cosas como ustedes tienen esto del Parlamento para los estudiantes, para conectar con la gente. Tendremos que ir creando una serie de cosas. Déjenme comentarles, por ejemplo, que en esto de transparencia, porque es importante ver el tema de transparencia en la gestión, en la institución. Todos los gobiernos ahora tienen un área que se llama transparencia, ¿no? Que es donde uno va supuestamente a hacer la denuncia. Y digo supuestamente, ¿por qué?
Porque si mi departamento de transparencia no sabe llegar a la gente y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo estoy proponiendo esto, pero si tú no estás conforme, tienes este lugar a donde ir a reclamar, o si tú crees tus derechos incumplidos o que mi palabra no ha llegado como debería, tú tienes a dónde llegar y este es el procedimiento, no le estamos dando seguridad y certidumbre. Créanme que lo vital es poderle dar al ciudadano no solo credibilidad, certidumbre de que si yo le incumplo, o si le miento, o si le meto la mano a su bolsillo, voy a tener pues un lugar donde ellos puedan ir a reclamar. Y eso es vital, porque las instituciones se las ve mal cuando los políticos hacen mal las cosas, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer muchas veces? Separar institución de políticos. Y para esto, ¿qué necesitamos hacer? Saber elegir es ganar. No solo el día de ir a votar, ¿no ve? Yo gano porque he elegido y mi candidato no. Me refiero a que un político visionario, un político que de veras quiere estar en la arena de forma profesional, ya no improvisando, tiene que saber elegir un equipo de trabajo adecuado. Un liderazgo ya no es una persona. Un liderazgo es un equipo. Un liderazgo tiene respaldo. Un liderazgo tiene un equipo multidisciplinario de profesionales o de actores sociales que interactúan en pro de la generación de una agenda, de la proyección de una imagen, pero del cumplimiento de la palabra dada. Entonces, un político no es solamente él. Saber elegir es ganar. ¿Por qué? Porque hay que saber elegir con quién trabajar. Y eso es lo que les hablaba al principio, les hablaba del tema de la burocracia. La burocracia no es porque, qué sé yo, las instituciones son demasiado complicadas, pero viene en la capacidad de la toma de decisión del funcionario. El funcionario no toma decisiones a veces porque no sabe, porque tiene miedo, ¿no? Y eso nos acumula burocracia y eso hace ver mal a las instituciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Equipos de trabajo pertinentes, profesionales, ágiles, confiables. Saber planificar es ganar. ¿Por qué? Porque si no tenemos la agenda de gestión adecuada, que satisfaga las necesidades de la población, pero que además esté vigente mediáticamente en la esfera de lo público, entonces no habremos logrado absolutamente nada. O sea, la comunicación no aguanta mucho cuando es invento, ¿no? La comunicación, yo puedo hoy día armar un megaplan para hacer ver a Pedrito como el mejor de los seres humanos, pero si Pedrito mañana está borracho y se ha chocado en la camioneta de la institución, entonces resulta que no había sido el mejor ser humano. La gestión, la agenda, el trabajo tiene que acompañar ese proceso de construcción de imagen, porque eso es lo que le da solidez. Entonces los políticos tienen un poco que olvidarse de esto de ya, tú haz que ese periodista diga tal cosa de mí. No funciona así. Ahora menos que nunca. Ahora menos que nunca funciona así. Saber trabajar es ganar. Y eso tiene que ver con que hay que bajar los vidrios oscuros, hay que bajarse del auto. No se necesitan 56 guaruras para que le carguen hasta el chicle. No se necesita eso. Se necesita llegar con efectividad, asertividad, transparencia al ciudadano. Y para eso, recalco, ¿qué necesitamos? Escuchar. Escuchar metodológicamente, escuchar y poder tener un informe, una relación de qué es lo que necesita el ciudadano. Probablemente los políticos no puedan escuchar ellos solitos todo el tiempo a todo el mundo. Para eso tienen un equipo. Para eso hay una serie de servicios ahora en el mercado para hacer. Porque quien no escucha a su ciudadanía no tiene idea de cómo hacer su gestión, no tiene idea de cómo generar su propia agenda, no tiene cómo implementarla, no tiene cómo posicionarla.
y seguramente no va a poder ir a reelección y estará en niveles muy bajos de popularidad. Es vital saber escuchar. María José, no sé si estamos en tiempo, porque todavía tengo algunas cosas más, o que empezamos la fase de preguntas. Creo que estamos ya cerca a las 12. Sí. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí. Ok, vamos a entrar entonces a hablar un aspecto más que es importante. He visto, o sea, me han informado que ustedes tienen un sistema de parlamento abierto, ¿no? Es vital este tipo de aperturas con la población. ¿Por qué? Porque es una puerta más a que se puedan acercar. ¿Dónde viene la validez? ¿Dónde viene la validación y la legitimación del rol del político como tal? Es importantísimo que el político, una vez que es legal, sea legítimo. Legítimo será porque la Constitución lo dice, pero que tenga la legitimidad que avale su participación en el pueblo, que la gente pueda escucharlo, que la gente lo respete y le siga. De eso se trata. De eso se trata todo este andamiaje de la construcción de la imagen, de la construcción de estrategias, del armado de equipos. De eso se trata, de lograr que la población le crea a mi político. Que mi político tenga la fortaleza para no mentir, que no necesite mentir para hacer. Que tengamos una agenda construida en base a las necesidades del pueblo. Y que tengamos un equipo de comunicación que tenga la capacidad de visibilizar esta gestión. Político que no sabe comunicar está perdido. Político que todavía cree que solito puede hacerlo todo, está perdido. Los liderazgos hoy son equipos. Los liderazgos hoy son eficiencia, efectividad. El tiempo de las horitas de tomar cafecito y hacer una charlita para decir que estamos trabajando pasó. Porque hoy, si ustedes tienen un problema, vamos a entrar en un tele con una agrupación barrial, si hoy tienen un problema, hoy debe ser resuelto. Porque si no es resuelto hoy, ese problema mañana tendrá ya no una agrupación barrial, tendrá 2 o 3 y se irá haciendo una espiral interminable, ¿no? Y nos ganará la ola negativa. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Este sistema de escucha, se necesita ese sistema de organización de un equipo que respalde la candidatura del político o la gestión del político, y se necesita la determinación del político de tomar una línea de acción que tenga confianza, credibilidad, transparencia, que muestre capacidad de gestión, que muestre acercamiento con la gente, que muestre que realmente el político tiene vocación de servicio para dársela, para trabajar en pro de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Porque esa es su función. Para eso les votamos, para que mejoren nuestra calidad de vida. 87 personas, yo les agradezco encarecidamente, vamos a sonreír todos, les agradezco. Estoy muy feliz de haber compartido con ustedes. Me encantaría tener más tiempo. Les he dejado ahí mis redes y cualquier cosa que necesiten a su disposición. Estoy muy agradecida con la asamblea, contigo, María José, y con Fernanda, que es quien ha hecho la invitación para esta ocasión. Muchas gracias y vamos a seguir pasando pantallas y sonriendo y saludando para vernos todos. Un gusto y muchísimas gracias, María José. Saludos a todos.